Ok. Muy bien. Vamos a ver el tema de los contenedores. Una vez que terminamos de revisar toda la parte que corresponde a la virtualización y que ustedes tienen una práctica pendiente, a lo mejor algunos ya lo hicieron, de cómo funciona la virtualización, sobre todo la que es tipo 1, en donde se utiliza ya a nivel de data centers, en donde ya las organizaciones y las empresas utilizan la virtualización como una opción a la posibilidad de tener un servidor físico por cada servicio, sino más bien crear máquinas virtuales que nos den un sinnúmero de características como si fueran máquinas reales. Pues tenemos otras opciones que están hoy por hoy utilizándose a nivel mundial sobre todo, que es el tema de los contenedores. Esta es otra forma de virtualizar que ha entrado de moda de una manera muy drástica a tal punto que la cantidad de personas y la cantidad de desarrollos que se están haciendo detrás de lo que es los contenedores ha hecho como una alternativa bastante interesante que vendría a corto o mediano plazo a reemplazar de cierta forma ciertas soluciones que hoy se dan a través de la virtualización. Pero yo les debo decir que las dos tecnologías trabajan en conjunto, sí o sí. Es decir, vamos a seguir necesitando máquinas virtuales y vamos a seguir necesitando contenedores. Entonces, unos vamos a utilizarlos para dar ciertas soluciones y otros los vamos a utilizar para dar otro tipo de soluciones. Incluso nosotros podemos crear máquinas virtuales y en esas máquinas virtuales desarrollar nuestros contenedores. Y eso es lo que vamos a hacer en la práctica, al final, ¿no? Bien, Red Hat decía la complejidad cada vez mayor de las aplicaciones y la necesidad de acelerar el desarrollo están ejerciendo aún más presión sobre la infraestructura, los procesos y los equipos de tecnología de la información. Y esta es una de las razones de por qué toda esta tecnología, sobre todo en los últimos 5 años, ha evolucionado de una manera muy, muy rápida. Y en este último año más todavía, ¿no? Ya saben por qué, pues, por el tema de la pandemia y que todo el mundo estemos interconectados. Entonces, cuando hablamos de contenedores, hablamos de un par de soluciones que son las que lideran a nivel mundial la opción de los contenedores. Nosotros vamos a ver 2 de ellas. Una es Docker y la otra es LXC. Con Docker y LXC se han generado nuevas tecnologías que utilizan el concepto de contenedores, así como las nuevas tecnologías que han aparecido con el manejo de los conceptos de la virtualización. Y todas estas nuevas tecnologías se reducen en un solo término que por hoy usamos, ¿no? Que es el cloud computing. Esto es lo que hoy por hoy todos hacemos uso, todos consumimos cloud computing de una o de otra manera. Es más, estamos haciéndolo en este momento para la clase. Estamos utilizando un servidor de streaming en la nube, que es Zoom, y que por ese, pues podemos todavía nosotros, a pesar de que no podemos compartir un aula física, pues compartimos un aula virtual que nos permite de cierta forma hacer casi lo mismo que hacíamos en una clase presencial, inclusive más cómodo en ciertas circunstancias. Bien, entonces todas estas tecnologías que hemos estado nosotros viendo en la asignatura apuntan hacia allá, ¿no? Hacia los conceptos de los data centers, a los conceptos de los servidores, a los conceptos de qué voy a poner en los servidores, que son tecnologías de virtualización. Ahora vamos a ver tecnologías de contenedores y todo eso luego va apuntando a la implementación ya de soluciones empresariales más grandes que están relacionados al tema del cloud computing. Es decir, estamos viendo los componentes que están detrás de una nube, ¿no? Y entre eso tenemos el tema que nos
nos hemos puesto a revisar hoy día, que es los contenedores. Entonces, una de las soluciones de contenedores hoy por hoy más utilizada, sobre todo desde el punto de vista del desarrollador, ¿sí? Del desarrollo de software, es el Docker. Pero ustedes, como futuros ingenieros en tecnologías de la información, que son los que deben implementar y dar las soluciones informáticas en la arquitectura de los servidores, pues hay que saber desplegar contenedores y entender cómo estos funcionan, al menos tener una noción. Porque de lo seguro, cuando ustedes terminen su carrera, pues esto ya estará mucho más evolucionado y tendremos nuevos conceptos relacionados a los contenedores, porque como les digo, la evolución es muy, muy rápida en este tema. Bien, Docker es un proyecto de código abierto que tiene como objetivo automatizar el despliegue de aplicaciones dentro de contenedores. Este contenedor va a empaquetar todo lo que nosotros necesitamos para que uno o más procesos, estos procesos pueden ser servicios o aplicaciones, funcionen. Entonces, para que estos contenedores funcionen y empaquete uno o más procesos, dentro de esos paquetes de procesos que pueden ser servicios de aplicaciones, vamos a encontrar código, herramientas de sistema, bibliotecas del sistema, dependencias y un largo etcétera. ¿Qué implica esto? Pues nos va a garantizar que siempre se podrá ejecutar independientemente del entorno en el que nosotros hemos desplegado el contenedor. ¿Cómo se creó Docker? Y Docker comenzó a través de un proyecto interno de Salomon Hicks dentro del .cloud, que era una empresa enfocada a sistemas de cloud computing conocidos como PaaS. Los sistemas de cloud computing que se conocen como PaaS en realidad son plataformas como servicio. Docker fue liberado como código abierto en el año de 2013 y con la versión 0.9 de Docker, que fue lanzada en marzo de 2014, Docker dejó de utilizar LXC como entorno de ejecución por defecto del contenedor y lo reemplazó por su propia librería que se llama libcontainer, que fue escrita en el lenguaje de programación Go, que es una librería que se encarga de interactuar directamente con el kernel de nuestro sistema operativo. En nuestro caso puede ser Linux, aunque Docker también funciona en Windows, eso hay que tenerlo también claro. Docker o los contenedores se tratan de un nuevo modelo de virtualización que crea una capa de abstracción con el sistema operativo. Es decir, es otra forma de hacer virtualización. No es que es nueva o diferente, es otra opción que tenemos con el tema de la virtualización. Bien, Docker funciona de forma nativa en entornos Linux a partir de la versión del kernel 3.8. Docker funciona solamente en arquitecturas de 64 bits. Docker existe para Windows, para Linux y para Mac también. ¿Ok? El logo de Docker es una ballena. Ya la van a ver cuando entremos a la página web de Docker y veamos un poco de sus características, ¿no? Bien, la comunidad de Docker pues es gigantesca. Cuando yo hice la diapositiva, que ya tiene un par de añitos, había más de 1,200 contribuidores en el proyecto de Docker, ahora hay mucho más. Hay más de 100,000 aplicaciones que están dockerizadas. Hay entre 3 y 4 millones de desarrolladores usando Docker. Esto en el último año se debe haber incrementado muchísimo. Hay más de 300 millones de descargas de Docker. Hay más de 32,000 proyectos relacionados con Docker. Y en la fecha que yo hice en la diapositiva, el 70% de las empresas TI ya estaban adoptando Docker. Claro, son empresas TI a nivel global, ¿no? No son las empresas TI en nuestro medio. En nuestro medio, Docker está recién entrando fuerte, sobre todo en las empresas que son grandes, ¿no?
En las que son medianas y pequeñas, pues todavía le ven con un poquito de recelo porque los responsables de las tecnologías de la información no están familiarizados todavía 100% con este tipo de tecnología. Bien, ¿cuáles son las ventajas que se tiene con el tema de Docker? Para los desarrolladores de aplicaciones, el lanzamiento de calidad superior, hay mejor escalabilidad de aplicaciones y hay un mayor aislamiento de aplicaciones. Estas ventajas son muy similares al tema de la virtualización normal. Lo que sí, los contenedores ayudan a la escalabilidad y también a la rapidez, ¿no? Para los arquitectos de TI, la escalabilidad horizontal es más rápida, los ciclos de prueba son más cortos y también se pueden presentar menos errores de implementación. Y para las operaciones de TI, pues los lanzamientos de calidad superior, sustitución eficiente de todas las máquinas virtuales en producción y la gestión de aplicaciones, en teoría, es más fácil. Bien, es claro todo esto desde el punto de vista de las ventajas que nos puede dar los contenedores con respecto a las otras opciones que tenemos de virtualización. Por ejemplo, algo que hemos visto nosotros con el KVM, que es uno de los productos que nos permite, por su tipo de licencia, usarlo para dar clases. Si lo comparamos con su competencia, que es VMware, que es pagado, pues la implementación de las máquinas virtuales y la forma como damos las soluciones en realidad es muy parecida, no hay mayor diferencia. Desplegamos máquinas virtuales, las instalamos desde un CD, KVM nos permite generar templates, pero nosotros podríamos igualmente en VMware desplegar templates. Podemos clonar máquinas virtuales tipo que nosotros ya tengamos y con eso agilizamos el despliegue de servidores. Pero si lo comparamos con los contenedores aún son más rápidos, su despliegue. Es decir, generar un nuevo contenedor es más rápido que generar una nueva máquina virtual. Y ahí está la gran diferencia, en que yo puedo tener un contenedor que haya sido preestablecido, preconfigurado, pregenerado, con ciertas características que me ayudan en el despliegue más rápido de soluciones hechas a medida. ¿A qué me refiero? Implementar a mi grupo de desarrollo un espacio para que ellos elaboren un proyecto en donde necesitan un operativo X, una base, un lenguaje de programación tal, y entonces yo con un contenedor puedo preparar el contenedor y luego desplegar tantos contenedores con esas características para todos mis desarrolladores de una manera mucho más rápida que crear una máquina virtual, configurar la máquina virtual, preparar todo lo necesario que me está pidiendo el grupo de desarrollo en esa máquina virtual y luego clonar esa